Vale. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a esta clase de nutrición aplicada a fitness. Un gusto estar nuevamente por acá con ustedes, por fin con este tema que habíamos por ahí pospuesto un poquito. Y sobre todo para compartir algunas estrategias específicas y en particular, chicas, chicos, muchos conceptos que nos van a ayudar a comprender mucho más este tema de nutrición en la mujer, que técnicamente y sobre todo desde la perspectiva que yo les quiero compartir es dándoles ideas, dándoles tips para comprender mejor la fisiología femenina y sobre todo también para poder tomar un poco de acción tanto en el ámbito nutricional como de entrenamiento para poder potenciar por ahí todos los resultados que podemos obtener, tanto modificando la alimentación como nuevamente el entrenamiento para las mujeres. Entonces, la intención va a ser sobre todo ayudarlos a tener más estrategias, en especial para llevar mejor algunos de los síntomas que se presentan y sobre todo para comprender mejor todos los cambios que ocurren en la mujer. Entonces, vamos a arrancar esta sesión, chicas, chicos. Sin antes presentarme por acá con ustedes, técnicamente hay muchos alumnos a los que ya he podido por ahí compartir, darles clases dentro de Escuela de Entrenadores, pero voy a aprovechar para hacer una breve presentación. Mi nombre es Gaby Domínguez. Yo soy nutrióloga de formación, licenciada en nutrición humana y maestra en ciencias de la actividad física. Y llevo ya poco más de 8 años dedicándome precisamente a la docencia como parte de Escuela de Entrenadores y sobre todo impartiendo los cursos de nutrición aplicada a fitness y deporte. Entonces, durante este tiempo, chicos, también he podido brindar asesoría nutricional a muchas personas en general, pero sobre todo mujeres, ayudando por ahí a conseguir sus objetivos tanto estéticos como de rendimiento. Entonces, me dedico precisamente y principalmente a brindar clases dentro de Escuela de Entrenadores y también a brindar asesoría nutricional personalizada. Entonces, desde este perfil, desde esta perspectiva y sobre todo también mucho desde mi perspectiva femenina, es que les compartiré este tema, ¿vale? Entonces, para arrancar, vamos a tratar aquí de dar un poquito de contexto acerca de lo que es la fisiología femenina, que sobre todo, chicas, chicos, creo que ustedes lo sabrán, será de su conocimiento, que somos en sí, digamos, organismos un tanto más complejos que lo que vamos a encontrar con los hombres. Y con esto me refiero sobre todo a los cambios hormonales que ocurren durante el ciclo menstrual y en particular a todas esas variaciones, fluctuaciones, cambios que vamos a encontrar, lo cual va a tener una implicación no solo, digamos, a nivel fisiológico, sino también a nivel de estado de ánimo, de rendimiento, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué creen? Aquí lo curioso, interesante y tal vez lo que nos genere por ahí un poquito más de reto en este sentido va a ser que a pesar de que hay ciertas características que las mujeres compartimos, hay algunas que llegan a ser sumamente individuales y que sobre todo van a depender prácticamente de cada mujer. Entonces, ya les hablaré de esto, sobre todo en un intento de tener una mejor aproximación, porque fíjense, este tema, sobre todo de tratar lo femenino, de tratar a la mujer, el ciclo menstrual, es un tema que se ha puesto, por así decirlo, de moda, que ha cobrado más relevancia en los últimos años. Y si bien es muy importante que este tema sea visualizado, considerado, vamos a ver que también encontramos dentro de ello mucha diversidad que no nos permite, digamos, en gran medida, tomar una sola postura. ¿A qué me refiero con esto? A que no todas las mujeres vamos a responder igual, no todas tenemos los mismos síntomas, los mismos cambios, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto, les hablaré de ello e intentaré, desde esa postura, desde esa perspectiva, dar recomendaciones que puedan ayudarnos en general a las mujeres, ¿vale? Entonces, precisamente para arrancar con este tema, vamos a hablar un poco de aquello que conocemos como ciclo menstrual y que técnicamente está constituido por distintos cambios dentro del cuerpo, dentro de la fisiología femenina. Seguramente, sobre todo para los chicos, habrán escuchado muy poco acerca de esto, las mujeres posiblemente un poquito más, pero es fundamental comprender un poco de cómo este ciclo menstrual va a coordinar muchos procesos dentro del cuerpo de la mujer. Y sobre todo, chicos, algo que a mí me gusta compartirles es que técnicamente las mujeres llegamos a ser sumamente cíclicas desde esta perspectiva.
¿Por qué? Porque finalmente a lo largo de estas etapas vamos a ir mostrando cambios constantes. Y esto precisamente al tener esta duración aproximada de 28 días, va marcando por ahí ciertos cambios, digamos, repetitivos durante las diferentes etapas, ¿vale? Y les digo nuevamente, a pesar de que cada una de nosotras va a responder diferente, sí hay por ahí ciertas características en común y que normalmente vamos a poder observar en las mujeres, ¿vale? Entonces, vamos a empezar precisamente revisando un poquito de estas etapas para poder identificar qué cambios vamos a notar y sobre todo cómo podemos nosotros tomar ciertas acciones o medidas en relación a ello, ¿vale? Entonces, antes que nada, chicas, chicos, empezar por mencionar que el ciclo menstrual es una serie de procesos, de cambios y sobre todo de señales hormonales que está coordinada por un eje hipotálamo, hipófisis, ovárico, ¿vale? Esto sobre todo a través de la producción de hormonas femeninas que van a ir coordinando estos ciclos, estos procesos y que técnicamente van a llevar a cabo todas las modificaciones necesarias para coordinar, para ejecutar un ciclo menstrual adecuado, que técnicamente, y eso sí lo vemos sobre todo desde la raíz evolutiva, pues va a tener la finalidad de en algún momento poder procrear, ¿no? O sea, dar vida técnicamente, que es de lo que vamos a hablar acá, sobre todo con el tema de ovulación. Entonces, distintas sustancias, sobre todo estrógenos, estradiol particularmente, progesterona, hormona luteinizante, folículo estimulante, que van a estar coordinando y modificando precisamente la producción durante todo el ciclo menstrual. Y aquí, chicas, chicos, sobre todo para hacerlo un poquito más digerible, más fácil de entender, vamos a identificar primero las etapas principales que nosotros estaríamos observando dentro del ciclo menstrual. Y bueno, acá tienen ustedes en pantalla un esquema que nos muestra de entrada la duración promedio de este ciclo, que nuevamente es la duración, digamos, estándar establecida de alrededor de 28 días, pero sabemos que no para todas las mujeres va a tener esta duración. Ahora, un ciclo menstrual, digamos, estable, regular, debe ser, chicos, una duración aproximada que va desde los 25, 26 días hasta alrededor de los 34, siempre y cuando sea una duración constante. Es decir, no hay problema si el ciclo para una mujer dura 32 días, siempre y cuando tenga de manera regular, de manera frecuente, esa duración aproximada, ¿vale? Y eso es en teoría lo que se considera como un ciclo regular, pero nuevamente por promedio y digamos, estaremos hablando de alrededor del 60% de las mujeres, se encuentra precisamente esta duración de 28 días, ¿vale? Entonces, primero observar que el día uno, chicos, chicas, de este ciclo menstrual va a arrancar precisamente con la menstruación, que es en sí esto que conocemos como el sangrado femenino, ¿no? Entonces, es el momento, digamos, más fácil de identificar por obvias razones, porque hay una manifestación física y sería día uno de manchado, ¿vale? Entonces, aquí arranca el ciclo menstrual y termina hasta el día previo al siguiente manchado, que sería técnicamente donde concluye este ciclo. Ahora, dentro de este ciclo, dentro de esta temporada, época, por así decirlo, de 28 días, vamos a poder identificar dos fases principales. Primeramente, una fase folicular previo a la ovulación, que va a ser por ahí el punto medio, y posteriormente una fase lútea, que por acá vamos a encontrar, por ejemplo, esta fase premenstrual, donde muchas veces observamos muchos cambios, modificaciones, alteraciones, ¿vale? Entonces, aquí tienen ustedes algunas de las hormonas que van a estar marcando, sobre todo por ahí, los picos de producción. Acá tenemos la producción de estradiol, de progesterona, y sobre todo los momentos particulares donde va a haber un incremento de estas sustancias, que va a ser en gran parte, chicas, chicos, lo que va a traer modificaciones tanto en comportamiento, nivel de energía, rendimiento, incluso por ahí muchas sensaciones fisiológicas, ¿vale? Esto ya lo iremos abordando más a detalle, pero en general, todos los cambios que van a ocurrir por ahí para la mujer a lo largo de este ciclo menstrual. Entonces, fíjense, este calendario creo que está bastante claro, bastante ilustrativo acerca de estas diferentes etapas. Incluso por acá nos hablan técnicamente de eso que conocemos como días fértiles, que serían los días alrededor de la ovulación. Y técnicamente, chicos, la ovulación es cuando el óvulo va a salir precisamente para existir esta posibilidad de fecundación. Entonces, nuevamente, primera etapa, la menstruación. Posteriormente, arrancamos con esta fase previa ovulación
y después viene, digamos, todo el preparativo para cerrar este ciclo menstrual, que técnicamente tendría por ahí pues esta intención, por así decirlo, de preparar todo el entorno femenino, hablando sobre todo del útero, como la base de la gestación, ¿vale? Entonces, técnicamente, el ciclo menstrual está coordinado para brindar esta posibilidad de fecundación. Y aquí también algo que es muy importante que nosotros identifiquemos es que a pesar de que es un solo ciclo, va a estar determinado por dos ciclos, digamos, complementarios, que van de la mano, pero que ocurren sobre todo, digamos, en lugares y situaciones distintas. ¿A qué me refiero? Estos dos ciclos, chicos, son primeramente el ciclo ovárico, que es todo lo que ocurre dentro del ovario, lógicamente, y sobre todo esta liberación del óvulo para que pueda ser fecundado, y lo que ocurre en la base del útero como tal, que es en sí ese tejido y sobre todo el desprendimiento del tejido, lo que ocasiona el sangrado mensual, ¿vale? Entonces, técnicamente es un tejido que va a recubrir al útero, que se está preparando para esa posible fecundación, sobre todo para albergar ahí a ese óvulo, y posteriormente, y una vez que se identifica que no va a ser utilizado, viene el desprendimiento. Y esto ustedes lo pueden ver por acá, ¿no? Se puede observar por ahí lo que ocurre dentro del ovario, sobre todo esa salida del óvulo por ahí el día de la ovulación, pero vemos abajo esa coordinación que existe con el ciclo uterino. Es decir, a pesar de que se llevan a cabo de manera separada, por así decirlo, van a estar coordinados para que estos procesos puedan ocurrir y que sobre todo se puedan coordinar, ¿vale? Entonces, ¿quién está midiendo esto? Técnicamente, estas hormonas femeninas de las que les hablaba, hormona folículo estimulante, hormona luteinizante, estrógeno, principalmente estradiol, y progesterona. Y son precisamente estos cambios que podemos observar aquí a lo largo del ciclo menstrual, lo que va generando todo ese entorno fértil para poder permitir nuevamente, en caso de que esto ocurra, una fecundación y sobre todo también la implantación del óvulo, ¿vale? Una vez que se identifica que no va a haber como tal un embarazo, ese tejido se desprende y vuelven a arrancar nuestros ciclos, tanto el ovárico como el uterino, ¿vale? Entonces, técnicamente esta sería la descripción general. Pero vamos, chicos, sobre todo al aspecto por acá más relevante, que sería qué cambios ocurren durante esas etapas y sobre todo qué implicaciones va a tener para nosotras, es decir, qué cambios vamos a observar. Y en pantalla tienen ustedes ahora un esquema que funciona técnicamente como un resumen del ciclo y sobre todo de los cambios más relevantes y con mayor implicación a nivel fisiológico y en este caso podremos decir incluso a nivel nutricional, ¿vale? Sobre todo los cambios más relevantes. Entonces, vamos a empezar por acá, por dividir esto técnicamente en cuatro etapas. Tendríamos una fase folicular temprana, que va a estar marcada por la menstruación, una fase folicular tardía, que sería lo previo a la ovulación, por ahí incluso llegando ese día, posteriormente la fase lútea temprana y finalmente la fase lútea tardía, que en sí, esta etapa sobre todo, chicas, chicos, está marcado por eso que conocemos como fase premenstrual, con todos los malestares que eso implica, que ya hablaremos a continuación de ello. Entonces, para empezar, hablemos de la fase folicular temprana y vamos a ver qué características tiene. Fíjense, desde el punto de vista hormonal, tenemos por aquí que predominan estrógenos en menor cantidad, pero son los que están predominantes, por así decirlo. Posteriormente, para la fase folicular tardía, continúa esta predominancia, pero se empiezan a incrementar mucho las concentraciones, llegando por ahí al pico, precisamente en la ovulación, ¿vale? Entonces ahí tendremos mayor concentración de estrógenos. Posteriormente, ya para la fase lútea, empieza perdón, ya no son predominantes y finalmente en la fase lútea tardía vemos una caída importante, ¿vale? Entonces, es así como se mueven precisamente, sobre todo esta hormona que es determinante para muchas modificaciones fisiológicas a lo largo del ciclo menstrual. Ahora, ¿qué implicaciones va a tener esta producción de estrógenos? Fíjense, cuando los estrógenos están más altos, se va a incrementar la síntesis de proteínas, disminuye el catabolismo proteico, hay una mayor sensibilidad a la insulina, lo cual es de mucha utilidad desde el punto de vista nutricional, hay un mayor uso de carbohidratos, se puede entrenar a mayor intensidad, tenemos un mejor estado de ánimo y normalmente el apetito está mucho más regulado. Entonces, chicas, fíjense, esto vamos aterrizándolo aquí. Sobre todo
para esta etapa previa y muy cercana a la ovulación, técnicamente estaríamos en nuestro mejor momento. Fíjense, estamos hablando de mejor sensibilidad a la insulina, mejor uso de carbohidratos, mayor intensidad de entrenamiento, mejor estado de ánimo y menos apetito. Alrededor de la ovulación, digamos que vamos a estar en nuestro mejor momento, tanto en el tema de rendimiento como a nivel de regulación del hambre, ¿vale? Entonces, esto también se traduce en más energía, mejor estado de ánimo, etcétera, etcétera. Que incluso si lo asociamos nuevamente a nuestra naturaleza evolutiva, ¿qué creen? Tiene una razón de ser, que es precisamente esta idea, pues de buscar, digamos, un compañero, una pareja sexual que sería prácticamente viable para que ocurra la fecundación. Entonces, muchos de estos cambios, que puede sonarnos como algo un poquito salvaje, animal, efectivamente lo son, chicos, porque viene precisamente de toda esta naturaleza evolutiva que finalmente busca predominar la especie, ¿vale? O sea que técnicamente existe ese momento de reproducción. Entonces, estas hormonas sobre todo van marcando, digamos, ciertos comportamientos, favoreciendo que estos procesos se coordinen, ¿vale? Y de ahí viene precisamente toda esta modificación. Ahora, esto ocurrió precisamente con los estrógenos. Vamos a ver qué ocurre ahora con la hormona progesterona, que por aquí me imagino que ustedes esto ya les habla un poquito de la función de la hormona progesterona. Estamos hablando de una hormona progestación que técnicamente va a tener la intención de acomodar, digamos, todo el ambiente para que esté en óptimas condiciones para la gestación, primeramente para la implantación y posteriormente para el crecimiento del feto. Entonces, ¿qué va a ocurrir cuando esta hormona predomina? Sobre todo va a haber un incremento en la temperatura corporal, un incremento en la tasa metabólica, un incremento en el catabolismo proteico. Aquí también vamos a observar un mayor uso de ácidos grasos, a diferencia de lo que veíamos en la primera etapa, una menor intensidad normalmente para las actividades, un peor estado de ánimo y un incremento en el apetito. ¿Cuándo esto va a estar marcado, chicos? Sobre todo para la fase lútea temprana y en especial para la fase lútea tardía. Es acá, y precisamente esto lo observábamos en este esquema previo, donde observamos, vean ustedes, ese pico de progesterona, por ahí en la fase lútea. Y es precisamente lo que va a traer, digamos, todos esos cambios. Ahora, particularmente, ¿qué vamos a observar? Fíjense, esto tiene implicaciones incluso para ciertas hormonas que modulan en gran medida nuestro estado de ánimo. Por ejemplo, en la fase folicular temprana observamos un aumento de dopamina y de serotonina. Esto se traduce como mejor estado de ánimo. En general nos sentimos más tranquilas, más confiadas, con mayor energía e incluso, que crean, tenemos un mejor descanso. Y esto, vean, es fase folicular temprana, fase folicular tardía. Posteriormente, fase lútea temprana y fase lútea tardía, da esta producción natural de dopamina, serotonina y además observamos algunos cambios relevantes, como son una mayor retención de líquidos, un incremento en los antojos, particularmente suele ser esto más cargado hacia los carbohidratos, mayor apetito, más hambre y en general, como les decía, esta caída de serotonina que acaba también afectando tanto el estado de ánimo como el descanso. ¿Vale? Entonces, tenemos por aquí un resumen en cuanto a estado de ánimo y rendimiento. Dan ustedes, conforme vamos viendo estas modificaciones, el estado de ánimo se va afectando. Por ejemplo, en la fase folicular temprana, en la menstruación, hay muchas mujeres y sobre todo también muchos hombres que piensan que va a ser la peor etapa en cuanto a estado de ánimo y que creen normalmente no es la peor. O sea, sí puede haber afectación, pero la peor normalmente va a ser en la fase lútea tardía, es decir, los días previos y sobre todo puede ser también por ahí, antes y los inicios, el inicio básicamente de la menstruación. Pero estamos hablando de que técnicamente en día 2, día 3, esto va a empezar a mejorar. Entonces, yo a las chicas siempre les digo, cuando llega la menstruación, ya viene la mejora, ¿vale? Lo peor fue previo normalmente. Entonces, aquí tenemos esa afectación, pero alrededor de la ovulación, vean ustedes, el estado de ánimo se incrementa, vienen, digamos, nuestros mejores momentos y posteriormente empieza a verse afectado nuevamente. En términos de rendimiento, vean ustedes, aquí se califica del 1 al 4 en intensidad. Lo peor o más bajito va a estar normalmente, habitualmente, en la fase lútea tardía
Para la fase de menstruación tenemos ya una mejora, incluso nuevamente no sería el peor momento. En la fase lútea temprana se muestra, digamos, un mayor incremento de rendimiento, de fuerza, pero sobre todo el mejor momento se considera justo antes y durante la ovulación, que sería la fase folicular tardía. Ahora, esto, chicas, chicos, a pesar de que está marcado así en la bibliografía, en los libros, en los textos, puede ser diferente para cada mujer. Sin embargo, existe esta tendencia, ¿vale? Y hay muchas mujeres que incluso son bien afortunadas, no notan casi afectaciones, pueden incluso entrenar prácticamente todos los días a misma intensidad sin ver modificaciones. Pero nuevamente, es común que el rendimiento, la fuerza, la capacidad física se vaya modificando de esta manera a lo largo del ciclo menstrual. Ahorita yo les voy a dar mis recomendaciones puntuales. Recuerden que esto es una tabla general, pero sin duda hay que considerar que cada mujer tiene respuesta diferente, ¿vale? Y ya les estoy adelantando por ahí esa parte. Ahora, ¿qué ocurre, por ejemplo, en otros términos fisiológicos? Hablando primeramente de sensibilidad a la insulina, glucosa, etcétera. Primero, vemos que en la primera etapa va a haber una alta sensibilidad a la insulina, lo cual implica que vamos a utilizar mejor los carbohidratos, vamos a movilizarlos, digamos, de manera más efectiva para usarlos como fuente de energía. Y esto también se traduce muchas veces en una mayor regulación de la ingesta de alimentos y nuevamente en un mejor estado de energía, ¿vale? Entonces ahí digamos que tenemos la mayor sensibilidad. Posteriormente, para fase lútea disminuye y esto, por supuesto, también tiene implicación por ahí para la glucemia, para la glucosa. Por ejemplo, en la primera etapa vemos que esté estable, pero para la segunda, la glucemia puede estar inestable. También asociándose por ahí a esta necesidad de un mayor consumo, sobre todo de alimentos ricos en azúcares, ¿vale? Y les digo, finalmente, desde la perspectiva fisiológica, tiene una razón de ser. Ahora, en cuanto al almacén de grasa, ¿qué pasa? Para la primera etapa va a estar disminuida, pero para la segunda va a estar aumentada. Entonces, yo aquí siempre les digo, técnicamente, chicos, es el cuerpo diciendo, después de la ovulación voy a guardar más reserva corporal por si acaso hay un embarazo, ¿vale? Recuerden que por ahí la progesterona va a poner todo el ambiente para la gestación y eso implica muchas veces aumentar la reserva de energía con esta intención de guardar un poco adicional por si se llega a dar ese embarazo, ¿vale? Entonces, hay una mayor facilidad de almacenar grasa. Tenemos también por ahí un incremento en la tasa metabólica basal, lo cual puede estar asociado a una mayor necesidad de alimento. Y sobre todo, estos combustibles que vamos a encontrar en reposo, pues tenemos en la primera etapa, digamos, un uso normal de grasa, pero para la segunda un incremento en el uso, lo cual también nosotros por ahí podremos aprovecharlo, sobre todo haciendo ciertas modificaciones a la dieta de las cuales ya hablaremos a continuación. Y por aquí viene un aspecto muy relevante, sobre todo, chicas, chicos, si ustedes están llevando un seguimiento, ya sea de su propio peso, de su composición corporal o de alguien más, ¿no? De alguna chica en particular. ¿Por qué? Porque aquí viene un tema que va a influir bastante en las mediciones, sobre todo de peso. En composición corporal podemos por ahí tener, digamos, marcadores más sensibles, pero cuando nosotras estamos monitoreando nuestro peso, vamos a observar aquí cambios considerables, como cuáles. Sobre todo, esa modificación, ese incremento para la etapa final. Fíjense, normalmente la retención de líquidos va a estar disminuida ya para la fase menstrual, que es algo que muchas mujeres piensan que no es así, ¿no? Que ahí sobre todo vamos a estar con mayor retención y no, ¿qué creen? La parte donde hay precisamente una mayor retención de líquidos es otra vez previo a menstruación. Antes de iniciar está muy incrementada, posteriormente empieza a regularse y alrededor de la ovulación puede estar un poquito alterado, pero sin duda el peor momento en temas de retención de líquidos va a ser precisamente esa previa menstruación. Ahora, ¿por qué les decía que esto es muy relevante para quien esté evaluando? Porque esos días, chicas, chicos, van a ser los peores para medirnos, ¿vale? Va a haber retención de líquido, va a haber aumento de peso, va a haber incluso posiblemente modificación en la evaluación de composición corporal y eso normalmente suele desanimarnos un montón, ¿vale? Entonces, si podemos coordinar las fechas, porque yo sé que a veces por temas de practicidad, pues digamos, ya está cierta fecha para programada, podemos nosotros ajustarlo. Y lo ideal sería, ¿qué creen? Medir sobre todo posterior a menstruación. Incluso hay varios estudios por ahí que señalan que de los mejores días serían a partir del día 3 y hasta el día 6 aproximadamente del ciclo menstrual. Es decir,
a partir del día 3 de sangrado o cuando este ya está terminando. Esto en teoría va a ser el peso, digamos, más estable y el que podremos confiar un poquito más. Les digo, nuevamente, considerando que podemos ajustarlo, sería viable. Ahora, si ustedes, no sé, ya tenían esta cita y van a evaluar en ese momento, finalmente se hace, pero sí se deja por ahí la nota de que puede estar alterado por encontrarnos en esta etapa, ¿vale? Únicamente para que lo consideren. Ahora, esto en tema de composición corporal, ¿qué pasa precisamente con otros aspectos a nivel de músculo, vaciamiento gástrico, etcétera? Entonces, sobre todo el crecimiento muscular va a estar más incrementado o vamos a tener una mayor capacidad de ganar masa muscular en la primera etapa, comparándolo con la segunda. El vaciamiento gástrico va a ser más lento al principio, más rápido, aumentado al final. Y esto también se asocia por ahí al hambre, que al principio va a estar reducido y posteriormente se va a incrementar, ¿vale? Entonces, en sí, chicas, chicos, creo que este es un resumen que nos da una perspectiva muy clara acerca de todos los cambios, pero nuevamente quiero hacerles algunas observaciones por aquí importantes. Y esto es como un punto intermedio en esta presentación, pero que es fundamental. Para empezar, marcar esto con un poquito de sentido de humor, que técnicamente nuestro mejor momento va a ser precisamente alrededor de la ovulación. Incluso que creen, hay estudios donde se ve que fisiológicamente las mujeres solemos tener rasgos más agradables, más atractivos, por así decirlo, alrededor de de la ovulación. Nuevamente, por temas evolutivos, ¿no? Porque finalmente son los días donde, pues digamos, tenemos más esta posibilidad de asociarnos con una pareja y finalmente dar ese momento de fecundación. Entonces, incluso los rasgos del rostro de las mujeres y también el comportamiento se modifica durante estos días. Y lógicamente por acá se contrasta con la etapa de menstruación, ¿no? Que finalmente serían días, en la mayoría de los casos, no en todos, pues digamos un tanto más complicados. Ahora, esto por un lado. Pero también quiero hacerles por aquí una observación importante, porque muchas veces, sobre todo para los hombres, esto suele ser un tema pues un tanto tabú, ¿no? Se suele pensar que lo único que nos gobierna son las hormonas o incluso puede haber por ahí comentarios pues digamos un tanto desafortunados, desatinados, diciendo, ah, es que está en sus días y por eso se comportó de esta manera o está de malas o esto le molestó porque está en sus días. ¿Qué creen, chicos? Las mujeres sí somos cíclicas, sí vemos cambios, sí tenemos muchas de estas afectaciones que vimos previamente, pero somos mucho más que solo hormonas, ¿vale? Entonces, aquí viene lo más importante. No todas tenemos los mismos síntomas, no todas tenemos las mismas sensaciones, ni con la misma intensidad. Entonces, de entrada, no podemos generalizar y decir que todas nos vamos a comportar tal cual en la tablita anterior, pero tampoco podemos dejar de lado que tenemos esos cambios, lo cual lo vuelve, como les decía, un tanto más complejo. Y aquí quise hacerles un resumen de lo que desde mi perspectiva serían pros y contras de utilizar este enfoque, digamos, centrado en la mujer. Porque otra vez les decía, en los últimos años se puso de moda de, mira, vamos a periodizar tanto nutrición como entrenamiento considerando el ciclo menstrual. Ahora, ¿cuáles podrían ser los pros de hacer esto? De entrada, mayor individualización, o sea, que el plan sea, digamos, más personalizado, lo cual sin duda pues va a ser un plus para las personas. Ahora, esto también puede ayudar a que haya una mayor atención a los síntomas y malestares, es decir, que podamos atender y resolver los síntomas que está teniendo la persona, la mujer en este caso. ¿Por qué? Porque muchas veces eran omitidos, ¿no? Incluso al ser un tema tabú en muchas culturas, es algo que muchas veces puede no hablarse, no compartirse, existir como todavía esta reserva a compartir a lo mejor el malestar que puede existir y sobre todo pues también mucho juicio, ¿no? Entonces aquí estaríamos, digamos, tratando de mitigar estos efectos. Y también podría prestarse precisamente a que haya un mejor apego al plan de alimentación, una mayor adherencia. Y esto que crean se ha visto en estudios de investigación que cuando las mujeres sentimos que estamos siendo consideradas, que nuestros síntomas están siendo atendidos y que hay incluso esta tensión ante las etapas que yo estoy viviendo, pues hay un mejor apego a los planes. Y les hablo tanto de alimentación como de entrenamiento, ¿vale? Entonces, desde mi perspectiva, eso sería lo más positivo. Ahora,
¿Qué contras tendríamos? Fíjense, aquí hay varias observaciones. Para empezar, lo que ya les compartía, hay una gran diversidad de síntomas y sensaciones. Es decir, las mujeres vamos a reaccionar diferente a cada una de las etapas que veíamos. Algunos con síntomas súper marcadas, algunas con síntomas súper ligeros. Hay mujeres que incluso casi pasan desapercibidos y hay mujeres que lamentablemente no se pueden levantar de la cama, ir a trabajar o digamos vivir de manera normal. ¿Vale? Entonces, eso sería el primer inconveniente con esto, que vamos a encontrar gran variación. Ahora, también encontramos que hay mujeres que suelen tener ciclos irregulares, presencia de amenorrea, que es la falta de menstruación, y que se considera que solo alrededor del 10% de las mujeres suelen tener ciclos completamente regulares y estables durante un periodo largo de tiempo, lo cual también nos habla por ahí de muchas otras alteraciones. Incluso desde el punto de vista hormonal va a haber condiciones como el síndrome de ovario poliquístico, que va a modificar en gran medida toda esta respuesta hormonal, lo cual sin duda va a hacer que lo que vimos ahorita en teoría, pues no aplique para muchas mujeres, ¿vale? También vamos a ver por aquí que el uso de anticonceptivos hormonales se acaba, digamos, modificando todas estas respuestas y pintando un panorama completamente diferente para cada una de ellas. Ahora, ahí con el tema de anticonceptivos es también una respuesta bien distinta dependiendo del método e incluso dependiendo de la mujer. Hay mujeres a las que el uso de anticonceptivos les ayuda incluso mucho a regular la duración de los ciclos, a reducir los síntomas, el malestar, etcétera. Y hay otras a quienes definitivamente no les ayuda, no les viene bien, incluso acaban empeorando por ahí sus síntomas, ¿vale? Entonces, eso también es todo un tema. Ahora, también va a haber por aquí otros factores, como son, por ejemplo, aspectos sociales, emocionales, psicológicos, que sin duda pueden afectar, ¿no? Y que, como les decía, no todos son hormonas, no todo es ciclo menstrual, también puede haber todos estos factores que estén generando por ahí modificaciones importantes a lo largo de todo el ciclo, ¿vale? Entonces, con esto, chicas, chicos, mi punto es decirles, sí, considerémoslo, vamos a tenerlo ahí en la mesa, pero uno, no podemos generalizar y necesitaríamos atender particularmente cada persona y a cada mujer, en este caso, como un individuo particular, ¿vale? Entonces, pues eso es algo que hay que considerar. Ahora, ¿a qué conclusiones podemos ir llegando con esto? Porque mi intención es dejarlos con recomendaciones prácticas. Bueno, para empezar, chicas, chicos, irnos a las bases, irnos a los fundamentos, a los principios básicos. ¿Por qué? Porque en sí nuestra alimentación debería ser adecuada, debería ser óptima durante todo el ciclo menstrual, ¿no? Independientemente del momento donde estemos, hay ciertos principios que deberían cumplirse siempre. Y por aquí yo les hago un resumen, al menos de las consideraciones más importantes. Y como la intención de esta clase es hablar de la nutrición para la mujer, pues también les dejo aquí recomendaciones muy puntuales. Por ejemplo, número uno, vamos a hablar de un suficiente consumo de proteína. Esto por todos los beneficios, las implicaciones que tiene. Ahorita les hablo de requerimientos, que traigo por ahí algunas tablitas, pero en particular por el cuidado de la masa muscular, por el cuidado incluso en general de la composición corporal de la mujer y sobre todo persiguiendo objetivos estéticos, va a ser un aspecto clave. En tema de saciedad, chicas, chicos, también nos ayuda muchísimo este consumo suficiente de proteínas y esto, por supuesto, pues iría de la mano con un consumo suficiente de vegetales. ¿Vale? Además de esto, vamos a cuidar también que las calorías que estemos comiendo sean las adecuadas para el objetivo que estamos persiguiendo, ya sea de estética corporal, rendimiento, etcétera. Y vamos a observar y a buscar, a procurar sobre todo un buen aporte de ciertos nutrientes particulares, como son calcio, magnesio, hierro, omega 3 y vitaminas del complejo B. ¿Vale? Entonces, estos son algunos, digamos, nutrientes claves, sobre todo por ahí importantes a cubrir, pero sin duda estamos hablando de una buena alimentación en general durante todo el ciclo menstrual, ¿vale? Esto sería como nuestro punto de partida. Ahora, ¿qué otras cosas podemos hacer nosotros en la consulta, sobre todo para integrar estos aspectos? O para ustedes, chicas, incluso para llevar, digamos, un mejor seguimiento de sus síntomas y tratar en medida de lo posible de mejorarlos o reducirlos. Bueno, para empezar, podríamos nosotros hablar de entrada con nuestra clienta de los objetivos particulares y sobre todo también en ese sentido, programar o ajustar tanto el plan de alimentación como de entrenamiento
a los cambios que vamos a observar en composición corporal. Primeramente, con las evaluaciones, ¿no? O sea, precisamente hacer una evaluación, digamos, más objetiva en estos días ideales, que como les comentaba, esto va normalmente desde el día 3 al día 6 del ciclo menstrual, que serían los mejores días para hacer mediciones objetivas, ¿vale? Eso sería en primer lugar. Ahora, también necesitamos preguntar los datos más relevantes. ¿Cuáles serían estos? Fecha de última menstruación, duración promedio de las menstruaciones, saber si se tiene precisamente una menstruación regular y hablar de síntomas. Yo les pregunto mucho por ahí por la intensidad, por ejemplo, de cambios en el estado de ánimo, cólicos, para algunas se presentan también alteraciones gastrointestinales, diarrea, estreñimiento, etcétera, etcétera, y si existe uso de anticonceptivos y qué implicaciones tiene esto para la mujer, ¿vale? Sobre todo para considerarlo ya en la planeación. Y otra herramienta que puede ser por aquí de utilidad, nuevamente, tanto para nuestras clientes como para nosotras mismas, es llevar un registro, un seguimiento de nuestro ciclo menstrual, que esto, digamos, tiene muchas implicaciones, chicas, tanto este cuidado, por así decirlo, del ciclo menstrual en general, ¿no? Hablando incluso por ahí de los días fértiles, como también para identificar los síntomas y en especial los cambios que vamos a vivir a lo largo del ciclo menstrual. Fíjense que algo que yo he observado, tanto a nivel personal como con las chicas que yo asesoro, es que el hecho de conocer el ciclo menstrual, de saber más, de poder identificar los cambios, no quita muchas veces los síntomas, no los desaparece, pero sí nos hace más consciente de ello y muchas veces nos ayuda a abordarlo, perdón, desde otra perspectiva. Por ejemplo, y esto se los comparto ahora sí que a nivel personal, yo suelo ver muy marcadas las etapas de mi ciclo, sobre todo los cambios en niveles de energía, de estado de ánimo, etcétera, etcétera. Y antes, chicas, chicos, a lo mejor yo decía, no sé qué me pasa, no sé qué ocurre conmigo, por qué tengo esta fluctuación en mi estado de ánimo. Hoy en día lo sigo sintiendo, pero lo identifico y nuevamente lo hago consciente. Y digo, ah, bueno, mira, me estoy sintiendo con menos energía, con menos ganas de hacer cosas, incluso a veces de socializar, de salir. Y al contrario, ¿no? Hay días donde quiero hacer todos mis proyectos, sacar todos los planes que tengo por ahí en el cajón, ver a todos mis amigos y bueno, son días donde te encuentras mucho más extrovertida, con energía, etcétera. Entonces, el simple hecho de poder observarlo y decir, ah, mira, claro, estoy en estos días, me ayuda a, digamos, abordarlo desde otra perspectiva. Y también, en gran medida, a ser, digamos, más empática conmigo misma, más comprensiva y nuevamente abordar las situaciones de la vida desde otro punto. Entonces, conocer el momento en el que estamos y sobre todo saber qué síntomas podemos encontrar ayuda precisamente en ese sentido. Y para esto yo les puse por aquí algunas aplicaciones gratuitas como es Maya, Clue, esta de Flow o en general alertas de periodo que podemos incluso tener en el celular que nos van a ayudar a monitorear el momento en el que nos encontramos. Y lo mejor es que muchas de estas aplicaciones no solo te dicen en qué etapa estás, sino que hasta te dicen, es probable que estos días te sientas así. Yo he visto que incluso algunas te dan tips como de incrementa tu consumo de agua, modera el consumo de carbohidratos simples, etcétera, etcétera, ¿no? Precisamente para tratar de ajustarnos o pegarnos un poquito más al ciclo menstrual. Y les digo, finalmente, aunque no todas reaccionamos diferente, perdón, todas reaccionamos diferente, puede ser de gran ayuda identificar estos aspectos. Entonces, por aquí precisamente algunas de estas opciones, les digo, muchas de ellas son gratuitas, algunas sí tienen funciones en particular por las que hay que pagar, pero la verdad es que ayudan mucho precisamente a monitorear desde el ciclo menstrual e incluso para aquellas mujeres, por ejemplo, en etapa de embarazo, a ir dando el seguimiento, sobre todo también de los cambios que vamos a observar ya en esa etapa de embarazo, ¿vale? Entonces, son aplicaciones bien interesantes que pueden resultar por ahí de utilidad. Fíjense, acá tenemos también algunas otras y por ejemplo esta que yo vi, que se llama alerta de periodo, técnicamente nos habla de los síntomas y ustedes los pueden ir marcando por acá, cómo se presentan, cómo se sienten. Viene por aquí, por ejemplo, dolor de espalda, hinchazón, dolor de cuerpo, estreñimiento, calambres, antojos, manchas, por ejemplo, o sea que ya haya sangrado como tal, dolor de cabeza, indigestión, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ayuda por ahí a conocernos mucho más e incluso a observar estos cambios a lo largo de todo el ciclo, ¿vale? Y ya son registros que nosotros podemos tener. Ahora, chicos, les decía que les iba a dar yo algunos principios básicos de nutrición para la mujer, que es parte de la intención fundamental el día de hoy.
Y esto, creen, al igual que en los hombres, pues parte de nuestra planeación nutricional, ¿no? De cómo vamos a establecer tanto el consumo de calorías, de macronutrientes, etcétera, etcétera. Y aquí este esquema nos hace notar que precisamente lo más relevante, sobre todo buscando un resultado en cambio de composición corporal, va a ser atender a nuestro consumo de energía. Es decir, cuántas calorías estoy consumiendo y sobre todo saber si estoy comiendo lo necesario para mi objetivo, ya sea pérdida de grasa, ganancia de masa muscular, mantenimiento, rendimiento físico. La idea es que estemos consumiendo suficiente energía, ¿vale? Ese va a ser el primer aspecto. El segundo va a ser el balance de macronutrientes, carbohidratos, lípidos, proteínas, que eso también es fundamental en distribución y a continuación les doy recomendaciones. Después viene otro aspecto que es relevante, que sería aporte de micronutrientes, es decir, vitaminas, minerales, fibra, agua. Y posteriormente dos elementos que aunque no son centrales, complementan esta planeación, que sería el nutrient timing, es decir, cuántas comidas hago al día, en qué distribución, en qué horarios, etcétera, incluso periodos de ayuno, por ejemplo, y el tema de los suplementos que vaya a utilizar. Entonces, igual que con los hombres, técnicamente aquí aplica lo mismo, una planeación centrada en estos aspectos para poder atender primero lo más importante y posteriormente ir trabajando ya en aspectos mucho más puntuales, ¿vale? Y bueno, aquí sobre todo con la intención de dejarlos con algunas recomendaciones más específicas, quise dejarles recomendaciones de macronutrientes que, aunque bien aplican también para hombres, nos pueden ser de gran utilidad en ese sentido, para conocer sobre todo los objetivos de macronutrientes en casos particulares de modificación de composición corporal, que son en este caso disminución de grasa, pérdida de peso, hablando aquí de un rango de proteína de 2,2 a 2,6 gramos por kilogramo de peso al día, con las grasas de alrededor de 15 a 25% del gasto energético total y el resto de nuestras calorías para los hidratos de carbono, que eso sobre todo va a depender del nivel de energía que nosotros tengamos, es decir, de cuántas calorías estamos consumiendo y en este caso, pues sobre todo sabiendo que estamos por acá ante un déficit calórico, ¿vale? Posteriormente, en la ganancia de masa muscular, vamos a observar un aporte o una necesidad ligeramente por debajo de proteína 1,6 a 2,2, de 20 a 30% de las calorías a partir de grasas y nuevamente nuestro restante a partir de carbohidratos. Entonces, esto, chicas, chicos, independientemente del momento, puede ser nuestra base, pero podemos hacer ciertos ajustes considerando precisamente la etapa del ciclo menstrual donde nos encontremos. Pero quiero hacer por aquí énfasis precisamente en este aspecto relevante, que técnicamente es el encontrar este balance energético óptimo adecuado para la modificación o mantenimiento incluso de composición corporal que queramos tener, ¿no? Entonces, en gran parte, conseguir los resultados que quiero, incluso independientemente de la etapa, se va a lograr a través de mantener ese balance energético óptimo. En todo caso, un déficit calórico, un surplus calórico o ese punto de mantenimiento, ¿vale? Que precisamente me permita por ahí, pues, observar el resultado que busco, ya sea de pérdida de grasa o de ganancia de masa muscular. Y eso, por supuesto, es fundamental. Ahora, vamos a recomendaciones prácticas que nosotros podríamos ajustar dependiendo ahora sí de la etapa, porque ya vimos que aunque no vamos a tener los mismos síntomas, sí hay cierta tendencia natural de aquello que se va a presentar. Entonces, vamos a hacer aquí énfasis precisamente en cada una de las etapas y en algunas recomendaciones puntuales. ¿Qué vamos a encontrar? Fíjense, primeramente, en la fase folicular, normalmente vamos a poder incluir una mayor proporción de carbohidratos. Y esto tiene que ver, si lo recuerdan por ahí, con este tema de sensibilidad a la insulina, un mejor uso de los hidratos de carbono en esta etapa. También ahí podríamos aprovechar que hay menor apetito, sobre todo en caso de estar buscando una pérdida de peso, suele ser un buen momento para empezar un plan. O sea, va a ser cuando tengamos mayor apego, menos apetito, más energía, mayor rendimiento. Únicamente puede haber por ahí un poquito más de sed, pero en general es un ambiente óptimo, ya sea para mejorar el rendimiento, recuerden, incluso hablábamos por ahí de una mayor síntesis proteica, o para aumentar mi masa muscular o incluso para perder grasa. O sea, técnicamente podemos aprovechar esta etapa tanto para dar inicio como para ser un poquito más exigentes respecto a alimentación, ya sea nuevamente si estamos tratando de un déficit calórico
o si estamos buscando el rendimiento y la ganancia de masa muscular. Pero en general, aquí va a ser muy bien recibida una cantidad importante de carbohidratos, se va a utilizar de buena manera y esto puede ayudar también a potenciar el rendimiento físico, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, chicos, se los pongo así, puede ser aprovechar para subir el consumo de carbohidratos y optimizar con esto el rendimiento o para hacer un déficit calórico más marcado donde va a haber un buen apego y un buen nivel de energía. Incluso nuestro estado de ánimo se presta más para empezar, ¿vale? Y posteriormente, ¿qué pasa en la fase lútea? Bueno, normalmente se sugiere reducir el aporte de carbohidratos, sobre todo en proporción a lo que veíamos en esta primera etapa, porque si recuerdan, observábamos acá menor sensibilidad a la insulina y sobre todo un mayor uso de grasas. Entonces, suficiente proteína, sobre todo para dar saciedad. Aquí es fundamental. Las proteínas nos ayudan a mantenernos satisfechas. Chicas, aunque muchas veces en esta etapa no se nos antojan tanto estos alimentos, o sea, les hablo prácticamente de carnes y vegetales, técnicamente deberían ser nuestra base de alimentación. ¿Por qué? Por el tema de saciedad, el aporte de nutrientes y en general el mantenimiento de nuestra composición corporal. Porque recuerden que aquí nuestro cuerpo va a tender a guardar más grasita y si yo le hago caso a esos antojos que demandan más hidratos de carbono, esto va a ser acumulado de manera más sencilla en la reserva corporal, ¿vale? Entonces, técnicamente hay que hacer por ahí ligeros ajustes. Podemos incluir una buena cantidad de grasa, no hay tema, únicamente dentro de este principio del balance energético. Y otro de los alimentos que se suelen recomendar por aquí, o una de las pautas que se suelen recomendar durante esta etapa, es incluir, por ejemplo, chocolate amargo, que puede ayudar incluso a mejorar estado de ánimo, producir más serotonina. Ayudar incluso por ahí muchas veces con el tema de los antojos, ¿no? Que precisamente se presentan y que podría ser una buena etapa para incluirlo. Entonces, en general, puede ser una buena estrategia. Incluso yo lo veo así, chicas, chicos, por el tema de apego, ¿no? Y tratar sobre todo por ahí de buscar un chocolate de calidad, preferiblemente amargo, semi-amargo, sobre todo buscar que sea natural, ¿no? De una buena fuente de cacao para precisamente obtener todas estas ventajas, que además por ahí aporte de micronutrientes, vitaminas, minerales, ayudan mucho también a contrarrestar todos estos síntomas que vamos a observar en esta etapa, ¿vale? Entonces, eso digamos que sería de los aspectos positivos por acá en estos días. Y bueno, chicos, ya para irles haciendo aquí un resumen de un diseño general de plan de alimentación, pues quiero mostrarles esta tablita que muestra cómo podríamos variar el plan de alimentación dependiendo de la etapa de ciclo menstrual en la que estamos. Y esto, créanme que yo siempre les digo, técnicamente sería un plus para una consulta nutricional. O sea, que se esté periodizando de acuerdo a ciclo menstrual es un trabajo adicional y es un trabajo que busca sobre todo personalizar el plan. Pero, que crean, les voy a decir algo, esto no es indispensable llevarlo a cabo. O sea, no para todas las mujeres necesitaríamos hacerlo, sobre todo si tenemos a una cliente, una paciente o incluso nosotras mismas que no observamos grandes cambios durante el ciclo menstrual. Es decir, esto no sería tan necesario si yo no estoy observando modificaciones tan importantes a nivel fisiológico, a nivel hormonal, a nivel de estado de ánimo y a nivel de rendimiento, ¿vale? Entonces, es un esfuerzo adicional que podríamos evaluar nosotros si vale la pena hacerlo o no. Cuando está muy marcado, yo creo que sería de mucho más relevancia. Entonces, ¿qué vamos a observar? Prácticamente lo que les venía platicando previamente. Fase folicular, chicas, chicos, sobre todo, digamos, optimizar la ingesta precisamente para potenciar el rendimiento y vemos sobre todo que es en la fase folicular tardía, previa ovulación, donde nuestro consumo de carbohidratos se puede ir al 55% de energía, un aporte importante. Las grasas estarían por ahí al 20% y proteína 25%. En aporte calórico, fíjense, lo que hace este autor de la tabla es que técnicamente dice, como aquí no tienes tanta hambre, vamos a bajar las calorías y las aprovechamos posteriormente. O sea, después te mando un poquito más de calorías. Ahorita no hay hambre, vamos a usar eso. Pero, ¿qué ocurre? Para la ovulación, que técnicamente sería un día, se nos pone aquí 12, 13, 14, sería precisamente este momento del ciclo menstrual, hay un incremento en estrógenos, el punto más alto, progesterona está bajita, hormonas folículo estimulante, luteinizante están altas, y esto hace que nuestro rendimiento, nuestro uso de carbohidratos sea más alto. Por lo tanto, aquí hidratos de carbono se van al 60% de la recomendación y esto, chicas, chicos, aplica siempre que hagamos un incremento de carbohidratos. Las grasas
van a reducir. Cuando hay más carbohidratos hay menos grasa, incluso por intentar que menos de esto vaya a reservas corporales de grasa. ¿Vale? Entonces, dieta alta en carbohidratos, tratar de aprovecharlo sobre todo para el rendimiento. Aquí serían muy buenos días, por ejemplo, para subir nuestras marcas personales, ¿no? Para ir subiendo nuestras cargas, porque nuestro rendimiento va a estar ahí a tope. Podemos aprovechar con ese mayor consumo de carbohidratos y observar un buen progreso en general. En cuanto al tema de proteínas, aquí tendríamos alrededor de 30%, que se está muy estable. Y en cuanto a calorías, acá tendríamos el máximo aporte. ¿Vale? Que en este caso y para esta chica sería alrededor de 2.300 kilocalorías. Este esquema, chicas, chicos, está muy orientado a rendimiento. Entonces también por ahí vienen estas recomendaciones. Y posteriormente, ¿qué ocurre? Para la fase lútea viene sobre todo esta caída en las concentraciones de estrógenos, viene el incremento en la producción de progesterona y esto nuevamente hace que nuestra sensibilidad a la insulina sea más bajita. Por lo tanto, se recomienda reducir los carbohidratos, primeramente a un 40% y llegando hasta un 30% en la fase premenstrual, en la fase lútea tardía. En cuanto a grasas, la primera alrededor de 20%, pero en la fase previa, donde se ve precisamente esta reducción de carbohidratos, vamos a tener un incremento hasta el 40%. Y nuevamente la proteína muy estable, ¿vale? Ahora, nos faltó por acá la primera etapa que sería la menstruación. ¿Qué vamos a tener ahí? Estrógenos relativamente bajos, venimos precisamente del punto más bajito, progesterona baja, hormona luteinizante y folículo estimulante medio. Y esto hace que, aunque fíjense, no son los peores días porque realmente va a venir una recuperación, posiblemente la mujer no está en el punto de energía, digamos, más alto y sobre todo hablando de rendimiento. Aquí es fundamental escuchar a nuestra clienta, conocerla, saber cómo lleva estos días, sobre todo para ver si va a haber entrenamiento, movimiento o no. Pero en general vamos a tener aquí un consumo bajo a moderado de carbohidratos, alrededor de 35%, grasa alrededor de 35% y proteína nuevamente estable. Pero les digo, normalmente esta fase inicial ya no es tan mala y viene una recuperación. Ahora, si para nosotras es imposible entrenar esos días, comprensible, chicas, no nos frustramos y después continuamos. Pero si nosotras podemos entrenar, podemos salir a caminar, podemos movernos, ¿qué creen? Ayuda mucho e incluso contribuye a disminuir los síntomas. Entonces, sí sería recomendable que haya movimiento. A lo mejor no vas a entrenar con tu máximo rendimiento, no vas a subir tus cargas esos días, no vas a tener ahora sí que ese incremento seguramente en pesos, pero lo que puedes hacer es mantenerte en movimiento, sobre todo para reducir los malestares, ¿vale? Incluso por ahí, por ejemplo, en fase premenstrual, reduciendo cólicos, retención de líquidos, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que ya en esta etapa viene técnicamente una recuperación. ¿Vale? Y esto, chicas, chicos, sería un resumen de cómo se puede hacer la programación. Como ustedes se dan cuenta, pues aquí implica mayor trabajo, sobre todo, implica tener consideración de estas variables y sobre todo ajustar de acuerdo a la mujer. Nuevamente, esto va a aplicar en especial cuando vemos mayores fluctuaciones y cuando queremos observar también, pues digamos, este seguimiento mucho más personalizado, ¿vale? Entonces, técnicamente, chicos, sería la recomendación. Ahora, para ir cerrando la sesión, quise incluirles por aquí algunos suplementos de interés, sobre todo desde la perspectiva de reducir los síntomas femeninos precisamente de malestar y en particular también ayudar por ahí con algunos aspectos puntuales de la nutrición para la mujer. Entonces, de los primeros que vamos a observar hoy en día, incluso con mayor evidencia, tenemos, por ejemplo, Vitex Agnus, que técnicamente es un extracto que va a ayudar a reducir las concentraciones de prolactina disminuyendo hinchazón, dolor en mamas, síntomas depresivos y antojos. El tema con este suplemento es que a pesar de que se ha visto mucha efectividad, que creen, número uno, en México todavía no es tan fácil de conseguirlo, normalmente hay que importarlo, y además los beneficios de consumirlo se van a ver hasta los 3 ciclos completos tomando el suplemento. Es decir, no vamos a ver una mejora inmediata, sino que hay que tomarlo de manera constante para observar ese beneficio. Pero hoy en día, ¿qué creen? Es de los más utilizados, incluso por acá, pues para reducir todo ese malestar y para tratar también algunas alteraciones hormonales relevantes. ¿Vale? El segundo suplemento interesante, chicas, sería el omega 3. Aquí se recomienda idealmente que cuidemos el aporte de ácidos grasos esenciales EPA y DHA,
con una proporción de 1,8 a 2 gramos. Esto va a servir sobre todo con un efecto antiinflamatorio, también ayudando a reducir incluso la presencia de acné, síntomas severos, inflamación, distensión abdominal y en general pues sabemos que es un nutriente que suele ser carente, ¿no? Lo cual también nos hablaría por ahí de esta necesidad de suplementación. Otro suplemento de interés, pero que yo les diría hay que tener un poquito más de cautela con él, es la melatonina. ¿Por qué? Se recomienda, sobre todo en este caso particular, para ayudar a mejorar el descanso y con esto mejorar también el estado de ánimo y todo lo demás, ¿no? Porque técnicamente durmiendo mejor, descansando mejor, pues estarían esos aspectos mucho más estables. Esto se va a recomendar sobre todo y en particular cuando haya problemas de insomnio. Y les digo, sería algo temporal. ¿Por qué? Porque lo más importante y lo que debería ser la base para cuidar nuestro sueño son los hábitos nuevamente, que por aquí se los pongo como cuidar el higiene del sueño, acostarnos a cierta hora, evitar pantallas, tratar de tener horarios bien establecidos para dormir bien, pero sobre todo en esta etapa premenstrual, donde puede haber alteración de descanso sería una sustancia, digamos, de utilidad. Lo que no se recomienda es que se abuse de ella, se utilice de manera regular y sobre todo que se dependa de la melatonina, digamos, exógena para poder descansar de manera adecuada. ¿Vale? Entonces, esa sería por ahí la recomendación. Y posteriormente tenemos también como recomendación el calcio, aquí alrededor de 100 miligramos, que van a ayudar a reducir los cambios en el estado de ánimo y muchos de los síntomas asociados al síndrome premenstrual. Sobre todo, chicas, lógicamente cuando hay una carencia importante. Ahora, si se observa ese bajo consumo de calcio, esta deficiencia, esta carencia, la recomendación es consumirlo durante todo el mes, ¿vale? Sobre todo para cubrir por ahí esa deficiencia. Y otro de los suplementos que ha resultado por aquí de mucho interés, sobre todo para reducir malestar previo a menstruación, cambios en el estado de ánimo, retención de líquidos e incluso ayudar a mejorar el descanso, perdón, sería el magnesio, ¿vale? El magnesio nos va a ayudar precisamente a contrarrestar estos síntomas y a mejorar descanso, recuperación. Este también sería recomendable normalmente durante todo el ciclo, pero de manera particular las 2 semanas previas a menstruación para que intentemos reducir en mayor medida esos síntomas, ¿vale? Y finalmente tendríamos por aquí a la ashwagandha, que es un suplemento que también ha tomado mucha relevancia en los últimos años y que sobre todo asociamos a reducir las concentraciones de cortisol, ayudar a regularlas, mejorar el descanso y reducir síntomas de ansiedad, lo cual en esta etapa también puede ayudar bastante. Y nuevamente, si ayudamos a que la mujer duerma bien, regule el estrés, disminuya el cortisol, muchos de los síntomas asociados podrían también estarse reduciendo. ¿Vale? Entonces, técnicamente sería un suplemento también consumido normalmente durante toda la etapa, durante todo el ciclo, durante todo el mes, pero de manera particular en las 2 semanas previas a menstruación, ¿vale? Y técnicamente su uso, digamos que es bastante seguro, técnicamente seguro, por lo tanto no habría por ahí contraindicación de tomarlo durante todo el mes y sobre todo en temporadas donde hay mucho estrés y sobre todo problemas también de descanso, ¿vale? Sería por ahí también una de esas sustancias de mucho interés. Entonces, bueno, chicas, chicos, pues estamos llegando ya al final de la presentación, llegamos ya al final de la presentación, por aquí les comparto redes sociales, ya que esto, si bien tiene la intención de mostrarles precisamente estos temas, darles recomendaciones prácticas, pues en gran medida es un panorama general, una perspectiva de estos temas que revisamos también a profundidad dentro de nuestros cursos de capacitación de formación como parte de Escuela de Entrenadores, donde ustedes pueden formarse en nutrición, fitness y deportiva y donde vamos a revisar todos estos temas a profundidad. Entonces, yo les comparto por acá redes, por ahí también suelo estarles compartiendo material e información sobre estos temas y sobre todo, pues también invitándolos a seguir tomando cursos, capacitaciones, diplomados por acá con nosotros, que en sí, pues como les comento, tenemos hoy oportunidad de ver estos temas a mucho mayor profundidad y sobre todo ayudarlos ya sea a aprender el diseño de planes de alimentación o de estrategias puntuales que pueden aplicar ustedes a su día a día para tratar de mejorar estilo y calidad de vida. ¿Vale? Entonces, chicas, chicos, un gusto para mí compartir con ustedes. Voy a revisar por acá, ya estamos cumpliendo justo la hora de sesión y voy a revisar si tenemos dudas, preguntas para poder por aquí también responderles. Ay, Will, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Miguel Mike Quintero, qué gusto. Oscar por acá nos dice. Conclusión, enseñar a la paciente a modificar sus hábitos según su día en concreto. Incluso, Oscar, yo creo que sería de lo de mayor utilidad, ¿no? Aprender a conocernos, a escuchar todas estas señales, estos síntomas que nuevamente van a ser distintos para cada una. Y les digo, si bien no es, que justo me hablan de la tablita, yo creo que es, si no me equivoco, esta, ¿cierto? A lo que voy es que no vamos a funcionar de manera específica, de manera concreta o tal cual como lo vemos por acá en la tabla, ¿no? Ninguna va a tener, digamos, todos estos síntomas seguramente tan marcado. Muchas gracias, Oscar. Gracias por los comentarios. No vamos a responder precisamente de manera exacta, pero sí es muy interesante identificarlo. E incluso ahora que veo por acá que bueno que hay muchos chicos participando de la sesión, creo que a ustedes incluso les da mucho más perspectiva, tanto para sus clientas como incluso para las mujeres a su alrededor. ¿Por qué? Porque número uno, podemos comprender de mejor manera que somos cíclicas, que eso es fundamental. Créanme que yo hasta lo he platicado con familiares, amigos, parejas, y les digo, híjole, es que las mujeres sí tenemos muy marcadas estas etapas. Y les digo, sobre todo, algunas de nosotras que sí lo vemos así, tal cual como marca por acá el manual, ¿no? Pero vamos a observar precisamente cambios en el estado de ánimo. Se habla incluso, pues, de este equilibrio entre el estar, digamos, hacia afuera o hacia adentro, tener esta necesidad a veces sí de compartir, de ser extrovertidas, de hacer cosas, de salir, pero a veces incluso de guardarnos, recogernos y renovarnos, que es, por ejemplo, lo que ocurre mucho en la menstruación. Entonces, primero, yo los dejaría precisamente con estas conclusiones, tratar de observar esta naturaleza femenina como algo que se resulta más complejo, entendiendo la palabra complejo no como difícil, o sea, no quiero que se vayan diciendo, ay, las mujeres son bien difíciles, no, complejo significa que hay muchas variables. ¿Qué ocurre? Vemos por aquí una interacción importante, sobre todo de hormonas, ¿no? Esta combinación bien interesante que va a coordinar todos estos cambios fisiológicos. Por ahí leía una analogía bien bonita que habla de que las mujeres pues somos mucho más hijas de la luna y que con esto pues técnicamente observamos esas fases, esas etapas y que los hombres están mucho más regidos por el sol, lo cual los vuelve mucho más estables, ¿no? O sea, técnicamente ustedes no es que no tengan variaciones, pero finalmente van a mantener normalmente estados de ánimo mucho más constantes y por lo tanto menos variaciones a lo largo del tiempo. Para nosotras esto sí va a ser mucho más fluctuante y creo que incluso también para ustedes observarlo y comprenderlo puede ayudarlos a abordar todos estos temas desde otra perspectiva. Ahora, chicos, incluso si ustedes dijeran, ¿sabes qué, Gaby? Yo no me meto en estos temas, esto para mí está muy complicado, que ellas aprendan y ellas lo lleven solitas, puede ser. Lo único a lo que sí los invito es a ser más empáticos. Incluso un comentario que a mí me agradaba bastante de un alumno precisamente en estas sesiones es que me dijo, híjole, Gaby, ahora entiendo mejor a mi pareja, voy a ser mucho más comprensivo e incluso me decía, jamás había caído en cuenta, que eso la verdad fue de lo que más destaco de su comentario, que una mujer está menstruando, está pasando cólicos, está pasando malestar, cambios en el estado de ánimo, falta de descanso, mientras trabaja o estudia o saca adelante a su familia o atiende a otras personas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, como les digo, por estos temas y tabús culturales, muchas veces es algo que ni siquiera se externa, que ni siquiera se comparte. Creo que hoy en día ya hay mucho más apertura. Pero antes esto era algo que incluso que crean se omitía. Hay culturas, sobre todo orientales, por ejemplo, yo había leído que por ahí en Japón ni siquiera había nombre, por ejemplo, para la etapa premenstrual y sobre todo, mucho menos para los malestares. ¿Por qué? Porque al ser algo femenino y al ser algo como de esta naturaleza, digamos, un tanto mitológica, oculta, ¿qué creen? Pues técnicamente la mujer lo callaba. Entonces no es que se hablara, no es que se compartiera o se externara incluso ese malestar. Entonces, no había términos, no había palabras que definieran, por ejemplo, estas etapas. Y creo que precisamente observar ya todo esto desde un punto de vista más objetivo nos permite comprenderlo mejor y nuevamente, y creo que esta sería mi conclusión, ser más empáticos, porque muchas veces yo he visto comentarios por acá, sobre todo en el medio, que dicen, ay, las mujeres, ¿no? Ahora son bien complicadas, quieren hasta que estemos ajustando de acuerdo a esto, y digo,
Si bien no todas vamos a pasar por lo mismo, hay mujeres que tienen bastante malestar, bastante, pues sobre todo disminución por ahí del rendimiento y que eso, chicas, chicos, posiblemente podríamos abordarlo de una manera mucho más amable, amigable y sobre todo comprensiva, ¿vale? Entonces, creo que hasta acá estas serían mis conclusiones. Muchas gracias por estar por acá conectados, gracias por su participación y nos vemos por acá en la próxima sesión, chicos. Regularmente, nuestras clases de nutrición son el último miércoles de cada mes. Ahorita esta se nos había recorrido primero un mes completo y luego una semana, pero normalmente nos vemos cada último miércoles de mes, ¿vale? Entonces, espero verlos por acá la próxima sesión. Muchas gracias y por acá seguimos compartiendo. Bonita noche.